Por eso echamos raíces en todo el mundo, nutriéndonos de conocimiento. Les cuento un poquito la agenda. Tenemos 2 disertantes invitados que vamos a estar hablando el día de hoy sobre el cultivo de la cebolla. Después de ello yo voy a hacer un pequeño cierre y después vamos a pasar a las preguntas. Así que, bueno, le doy la bienvenida a Víctor Lipinski para arrancar con las presentaciones. Víctor, si te podés sumar. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, Víctor es ingeniero agrónomo, es profesor de la Cátedra de Química Agrícola de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene muchos años de experiencia trabajando como investigador del INTA La Consulta, ahora ya está retirado, pero bueno, tiene mucha experiencia en aliáceas, en ajo, en cebolla, y hoy nos va a compartir un poquito de todo lo que sabe con respecto al riego y la fertilización de la cebolla. Bueno, Víctor, te dejo la audiencia y compartirnos la presentación, te esperamos. Bueno, muy bien. Acá vamos a presentar poner la presentación. A ver. Bueno, como dijo Claudia, yo trabajé muchos años en el INTA de la Consulta, en la parte de fertilización y riego de cultivos hortícolas. Principalmente todas las hortalizas pesadas que se hacen en la provincia de Mendoza, o sea, tomate, pimiento, cebolla, ajo, zapallo, y también algunas aromáticas como el orégano. Con respecto a la cebolla, bueno, es lo que vamos a hablar hoy. Nuestra zona de trabajo es la zona centro-oeste de la provincia de Mendoza, conocida como el Valle de Uco, que es el valle del río Tunuyán Superior, donde ahí está el río Tunuyán y varios afluentes. La forma de cultivar la cebolla en nuestra zona es diferente a lo que se hace en Alto Valle y en el valle inferior del Río Negro, donde se hace siembra directa. Nosotros hacemos por trasplante, o sea, hacemos almácigos que se siembran para bulbo en la época de mayo, se tienen que cubrir para que pasen el invierno con polietileno y se trasplantan. La época ideal es trasplantarlo a principios de septiembre. El cultivo se hace con riego principalmente por superficie, por surcos, como ven acá, en camas de 80 con doble hilera o a veces cama simple. O sea, hilera simple a 55-60 centímetros. La cantidad de nutrientes que extrae la cebolla va a depender principalmente del rendimiento. O sea, a medida que aumenta el rendimiento, la extracción es mucho mayor. Y como vemos, hay una proporción entre un aumento de rendimiento y la cantidad de nutrientes absorbidos, sobre todo en nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? O sea, si aumentamos el rendimiento de 35 toneladas a 60 toneladas, vemos que la absorción de nitrógeno aumenta prácticamente un 75%, el fósforo también, alrededor de 70%, y el potasio. Sin embargo, el calcio y magnesio se absorben en mayor cantidad. Y el sodio en menor. Si bien el sodio no es un elemento, no es un macronutriente esencial, la planta lo absorbe de la misma manera. El ritmo de absorción también sigue el crecimiento de la planta. O sea que cuando nosotros empieza a crecer, al principio el crecimiento es muy lento, y luego se intensifica, y por supuesto en ese momento en que se intensifica a partir de los 40 días en adelante, empieza a haber una absorción mayor de nutrientes. Como vemos, se va destruyendo al principio todo en hoja, y después cuando empieza a crecer el bulbo, empieza a acumularse por supuesto en el bulbo, y el total es como vemos acá. En este caso es una cebolla Southport White Glove, que es una cebolla
de altos sólidos que se utiliza para industria, es una cebolla chica, y en este caso los rendimientos no superan las 30 toneladas y llegó más o menos a una absorción de 130, 140 kilos de nitrógeno total. En el caso del potasio, también el crecimiento también es más o menos semejante, y la absorción total llega a unos 120 kilos por hectárea. Y en el caso del fósforo, también es más móvil la absorción y absorbe alrededor de 17, 18 kilos de fósforo por hectárea. O sea que es mucho menor la cantidad, prácticamente la 10ª parte de lo que absorbe nitrógeno y potasio. Las concentraciones de nutrientes tienen amplios rangos dependiendo de los autores, y también la mayoría, como vemos acá, hay 3 autores que son Singer y Bosch, que han hecho extracciones totales de nutrientes al final del periodo de planta entera. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es lo que está marcado acá en verde, que es este autor, Painter, hizo determinaciones sobre la 3ª hoja, desde el ápice, en el momento de inicio de bulbificación. Estos valores nos sirven como orientativos y pueden utilizarse como diagnósticos para mejorar la fertilización. O sea, podemos hacer un análisis y vemos que estos valores están muy por debajo de lo que vemos en esta pantalla, tanto en macro como en micronutrientes. Bueno, tenemos que pensar que tenemos tiempo todavía de corregirlo aplicando el nutriente adecuado. Las extracciones, como dije, varían entonces de acuerdo al rendimiento, en este caso una tipo valenciana en España de 128.000 kilos por hectárea de material fresco, o sea, con chala y todo, recién cosechado. Eso significa que aproximadamente serían unas 60 toneladas, y lo que extrae este cultivo, o sea, 70 toneladas el rendimiento total seco, digamos, o sea, ya los bulbos limpios, extrae unos 180 kilos de nitrógeno, unos 38 kilos de fósforo, 205 de potasio, calcio 51, magnesio 12, y micronutrientes, fíjense, en gramos por hectárea, o sea, hierro 800 gramos, manganeso 140, zinc 213 y sodio 900 gramos. O sea que las cantidades que extrae de macro y micro son realmente muy diferentes, pero no por eso dejan de ser importantes. Cuando nosotros vamos a hacer una fertilización, o vamos a hacer un plan de fertilización, tenemos que tener en consideración el agua con la cual estamos regando. Generalmente el cultivo de cebolla en nuestra zona se hace indefectiblemente con riego, porque no tenemos o sea, no tenemos lluvias prácticamente útiles, si bien hay alguna lluvia. Pero prácticamente lo que nos importa es la calidad del agua con el que estamos regando. Esta es un agua que tiene más o menos 950 microsiemens, un pH de 8 y 8,07 y un RAS de 1,6, o sea, un RAS muy bajo. ¿Se acuerdan? El RAS es la relación de absorción de sodio, que es un valor bajo, que no indican ninguna peligrosidad sódica, pero sí tenemos un valor de salinidad importante. Y si nosotros vemos el análisis de rutina de agua, que comprende los 4 cationes, que son calcio, magnesio, sodio y potasio, que son los principales que se encuentran en el agua, y los aniones, carbonatos, bicarbonatos, cloruro y sulfato, que en este caso los carbonatos no están indicados porque no tenemos. Generalmente para tener carbonato el pH tiene que ser superior a 8,5. Vemos que tenemos una columna donde expresamos el resultado en miliequivalentes por litro y otra en miligramos por litro. O sea, esto se obtiene multiplicando los miliequivalentes por el peso equivalente del calcio de cada uno de los elementos, ¿sí? Y con esto podemos calcular la cantidad de sales que nosotros vamos a incorporar durante un ciclo de cultivo. En el caso del riego de cebolla, generalmente con riego por goteo, considerando que aplicamos 600 milímetros, o sea, 6.000 metros cúbicos por hectárea, estamos aplicando al suelo 560 kilos de calcio, 113 kilos de magnesio, 39 kilos de potasio y 1.500 kilos de sulfatos, que más o menos son 300 kilos de azufre elemento, cuando la necesidad de la planta es de 20 kilos, o sea que estamos muy por encima de lo que la planta necesita.
Otro aspecto importante es ver la presencia de elementos tóxicos en el agua. En el caso es muy común la presencia de boro en cantidades importantes en algunas zonas, por ejemplo en la zona de San Juan, en Hachal, donde los contenidos de boro en el agua superan las 2 partes por millón. Afortunadamente la cebolla es bastante tolerante, y vemos que está marcada acá, en esta banda sobremarcada con rojo, que prácticamente tiene una tolerancia a aguas hasta de 2,8 partes por millón. Un tomate, por ejemplo, es de moderada tolerancia, y tolera hasta 1,8, y el ajo es mucho más sensible, y hemos visto por ensayos realizados en la zona que anda alrededor de 1,5. Entre 1 y 1,5 ya empezamos por encima de esos valores ya podemos empezar a tener problemas. Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando vamos a fertilizar es el nivel de nutrientes o el estado de fertilidad del suelo. El estado de fertilidad del suelo se hacen básicamente los análisis de nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno, generalmente que lo usamos nosotros como diagnóstico, el nitrógeno total, que es determinado con el método Kjeldahl. El fósforo que usamos es con extracción con anhidro carbónico en relación suelo-agua 1 en 10, y el potasio es el potasio intercambiable con acetato de amonio. ¿Por qué nombro los métodos? Porque es importante conocerlos. No es lo mismo en nuestra zona donde usamos este método que es de fósforo, que es con extracción con anhidro carbónico, como en otras zonas donde, por ejemplo, en la zona de la pampa húmeda usan Bray-Kurz, que es otro método. En otros suelos calcáreos usan el método Olsen, que es extracción con bicarbonato de sodio, y cada uno tiene otro tipo de escala. Por eso hay que saber qué método estamos utilizando para decir, bueno, estamos dentro de los valores medios, o estamos por debajo porque estamos más altos. Por ejemplo, si yo usara un método con el método Olsen, bueno, la escala de valores medios varía entre 10 a 15 o a 20. En cambio acá, con este método, si yo tengo un valor de 4, ya tengo, o 5, ya tengo un valor de fósforo medio. Y eso me puede modificar la cantidad de fósforo que yo voy a agregar. Si yo tengo valores muy bajos, tengo que agregar mayor cantidad, y si tengo valores muy altos, prácticamente no tengo que agregar. En el caso del potasio, este valor de 80 a 120 corresponde a un suelo franco-arenoso. Si nosotros tenemos un suelo arcilloso, el valor medio va a subir de 150 a 250. O sea que también hay que tener en cuenta la textura del suelo, que hace modificar los niveles de nutrientes en el suelo. Otra forma de chequear si estamos fertilizando bien es utilizando métodos de diagnóstico foliar. El problema es que cuando nosotros mandamos una muestra, sacamos la muestra, mandamos la muestra al laboratorio, demora unos días, y ese puede pasar demasiado tiempo, y por lo tanto podemos perder la ocasión de haber corregido una deficiencia. Entonces, se han desarrollado estos métodos de diagnóstico rápido, que es uno de estos aparatitos. Hay varias marcas, pero son este aparatito Coriba, que el que vemos acá en el medio, es un modelo viejo, actualmente son mucho más bonitos, y se muele la hoja. O sea, generalmente saca la tercera hoja desde el lápiz en el caso de cebolla, en el caso, esto en realidad es con ajo, se muele y se extrae una gotita que se le coloca en los sesoles, en los electrolitos, todos estos que tiene el aparato, que están graduados para nitratos, y da directamente la lectura en partes por millón. Eso nos permite también corregir, por ejemplo, en ciertos estados, si tenemos valores bajos, el estado nutricional, y mejorarlo. En definitiva, cuando nosotros queremos hacer una fertilización, lo mejor es ver qué pasa si hay ensayos hechos de fertilidad en la zona. Un ensayo de fertilidad comprende un diseño estadístico en el cual nosotros tenemos repeticiones al azar, y tenemos parcelas donde nosotros realizamos los distintos tratamientos, ¿no? En un ensayo parcelario a campo. Y vemos y hacemos los tratamientos con distintas dosis de un fertilizante. En este caso, nosotros hemos usado dosis crecientes de nitrógeno desde 0 a 300, o sea, 0, 100, 200 y 300 kilos de nitrógeno,
aplicados, que en este caso como urea, y vemos que hay una buena respuesta en la primera, entre 0 y 100, y luego ya las respuestas son menores. O sea que nos indica más o menos que una dosis óptima económica andaría más o menos entre los 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto también ya tiene aplicado como base fósforo, el cual hemos visto que la cebolla responde muy bien cuando los contenidos de fósforo en el suelo son medios, digamos, como dijimos en este caso, de 4 a 8, hay una buena respuesta a la aplicación de unos 30 kilos de fósforo por hectárea, que serían unos 150 kilos de 1846-0. ¿Cómo hacemos la fertilización? Bueno, depende de cómo estemos regando. Si nosotros estamos regando con riego por surco, generalmente no vamos a poder hacer más que 3 aplicaciones a lo sumo. O sea, una aplicación de preparación en el terreno, o sea, cuando estamos preparando el terreno, pues se puede aplicar un guano, por ejemplo, 5 a 10 toneladas de guano de gallina, con lo cual ya estamos incorporando fósforo, potasio y micronutrientes y también nitrógeno, y luego complementarlo con 1 o 2 aplicaciones de nitrógeno, con algún fertilizante nitrogenado. Que serían, generalmente nosotros estamos trasplantando en septiembre hacemos la aplicación, por ejemplo, de un 1846-0 de base, si no vamos a aplicar guano, unos 150 kilos, dependiendo si tenemos niveles bajos. También si tenemos problemas de raíz rosada, es preferible agregar una dosis un poquito mayor, 200 o 250 kilos de 18, y luego las dosis restantes se agrega como nitrógeno en 2 aplicaciones, por ejemplo, una a fines de septiembre y la otra a fines de octubre. Siempre terminando antes de las 7 hojas, ya que aplicaciones posteriores provocan un crecimiento excesivo del follaje y un mal cierre del cuello, lo que trae después problemas en la conservación. Ahora, cuando nosotros tenemos un riego por goteo, en el cual nosotros podemos aplicarlo las veces que queramos, podemos hacer una aplicación mucho más racional, aplicando, por ejemplo, en 8, 10 o 20 aplicaciones durante el ciclo, de aplicaciones que pueden ser nitrógeno solo o fósforo y nitrógeno combinados, como vemos en esta planilla. O sea, acá tenemos 8 aplicaciones, en total 200 kilos de nitrógeno y 30 kilos de fósforo. ¿Qué pasa con el riego por surco y la combinación con el nitrógeno? Bueno, hemos hecho ensayos en los cuales hemos visto que la aplicación, lo más importante en realidad es, la respuesta principal es al agua. Si vemos acá, vemos que tenemos 3 tratamientos de distintas frecuencias de riego por surco, una frecuencia cada 10 días, en este suelo franco arenoso que le digo, en un suelo arcilloso una frecuencia de cada 7 días sería adecuada, pero en este tipo de suelo vemos que lo mejor es regar cada 5 días. Esto es un problema cuando uno tiene superficies muy grandes, un torno chico y es difícil de manejar. Generalmente, si tenemos tornados, que generalmente acá en la zona del Valle de Uco son cada 7 días y un cuarto, bueno, no tenemos otra opción que regar cada 7 días. Pero, como nosotros tenemos un pozo, podemos hacer un riego suplementario, lo cual es un costo mayor. Aparte, por la operación de riego por superficie, a veces hacer un riego por semana ya es suficiente, ya es más complicado reducir la frecuencia de riego. Pero vemos que hay una respuesta muy buena y, por ejemplo, con 175 kilos de nitrógeno y 150 kilos de nitrógeno obtenemos rendimientos muy altos con una frecuencia cada 3 días, casi 50 toneladas por hectárea. Muy semejante a lo que obtenemos nosotros también con el riego por goteo, pero con un costo energético y generalmente una eficiencia mucho menor, porque la cantidad de horas que tenemos que poner el agua, gastamos mucho más agua que la que gastaríamos con un riego por goteo. También lo que les quería mostrar también es que las distintas fuentes nitrogenadas no tienen no hay diferencias significativas en los tratamientos. Este es un ensayo realizado por Martínez en el IDEBI, en el cual aplicaron 150 kilos de nitrógeno en 3 oportunidades, a las 3, 5 y 6 hojas, y usaron 4 fertilizantes nitrogenados, la urea,
sulfato de amonio, sulfonitrato de amonio y nitrato de potasio. Y vemos que no hay diferencias entre las, si bien acá aparece un poquito menos la urea y un poquito más el sulfato de amonio, y el nitrato de potasio un poquito menos, pero no hay diferencia. ¿Qué pasa? Acá vemos que el nitrato de potasio, que estamos aplicando potasio, no incrementó más el rendimiento que las fuentes nitrogenadas solas. O sea que el potasio no necesitamos aplicarlo en ese tipo de suelo porque tenemos valores en el suelo muy elevados y no mejora el rendimiento. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y nosotros hemos hecho, no en el cebolla, en otros cultivos, y hemos tenido respuestas similares. O sea que la fuente no es determinante del rendimiento, sí la cantidad. También hemos trabajado con distintos cultivares y hemos hecho con alta densidad, o sea, 400.000 plantas por hectárea, con riego por goteo, distintos ensayos de fertilización y hemos ajustado un modelo de respuesta que se llama respuesta lineal y meseta, que es un modelo matemático, en el cual nosotros determinamos el nivel crítico. Este nivel crítico, como vemos acá, varía bastante, entre 150 y 200, pero si nosotros vemos realmente los datos en los gráficos, que no lo he traído para mostrarlo, porque si no se hace muy larga la charla, vemos que en realidad, en todos los casos, el valor óptimo estaría dentro de los 150 kilos. Los rendimientos, como podemos ver, en Refinta y Antártica son mucho más bajos, porque son cebollas que naturalmente son más chicas, una es blanca y la otra es la del Refinta, que es la derivada de la Southport White Globe, que son para altos sólidos, son cebollas chicas y por lo tanto su potencial de rendimiento solamente se logra cuando aumentamos la densidad. Como acá hemos tenido una misma densidad, bueno, el rendimiento ha sido menor. Y hemos tenido la Val 1, que es la más grande, que es una cebolla realmente grande, esa sí rinde más. Luego le sigue la Val navideña, la Val 14 y la Cobriza, que son variedades más de tamaño más normales. Ahora, considerando la densidad, también tiene importancia. La densidad de plantación, vamos a ver que al aumentar la densidad, aumenta el rendimiento. Pasamos de una densidad de 300.000 plantas por hectárea, 30 plantas por metro cuadrado, a 600.000 plantas por hectárea, y vemos que el rendimiento prácticamente se estabiliza en los 50 o 500.000 plantas por hectárea. Y este es lo que le decía un ajuste de respuesta lineal y meseta, ¿no? O sea, tenemos una respuesta lineal al principio y luego el rendimiento se hace meseta, y acá en el punto quiebre sería lo que sería el punto crítico, que serían 53 plantas por metro cuadrado, o sea, 530.000 plantas por hectárea. Sin embargo, esto que trae aparejado una disminución en el tamaño del bulbo. O sea que a medida que nosotros aumentamos la densidad, el tamaño del bulbo se va a ir achicando. Entonces, tenemos que saber qué es lo que quiere el mercado, si quiere cebollas grandes, o quiere cebollas chicas, o que quiere cebollas medianas, y con eso podemos establecer cuál sería nuestra densidad óptima para utilizar en el cultivo. Cuando nosotros regamos, hacemos riego por goteo, el problema es que muchas veces, no solamente poniendo el equipo de riego por goteo es suficiente como para decir, bueno, estoy regando mejor. O sea, nosotros sabemos que con la eficiencia de riego por surco tenemos eficiencia del 40-50% de eficiencia. En cambio, con el riego por goteo podemos llegar a tener eficiencia del 90-95%. Pero eso, ¿cómo lo logramos? Y utilizando otras herramientas que nos permitan ajustar las láminas de riego. ¿Cómo es eso? Bueno, podemos utilizar, como en este caso, la evaporación de un tanque de evaporación tipo A, que es un tanque de 1 metro de diámetro, ¿cierto? Que nos da un valor de la evaporación, o sea, que nos permite estimar lo que la planta podría llegar evapotranspirando, teniendo en cuenta lo que se llama el KC de cultivo, que es que está acá abajo. Con eso calculamos la ETC, o sea, la evapotranspiración del cultivo, que vemos que en los meses de noviembre, diciembre y enero prácticamente superan o se acercan a los 200 milímetros, como en el caso de enero, que ya empieza a decaer, ya se empieza a madurar. Esta sería la lámina de riego. Como vemos, en general la lámina de riego superó a la lámina calculada,
¿Mm? Y aparte tuvimos una precipitación de 138 milímetros durante el ciclo. O sea que hemos usado mucho más agua de la que nosotros habíamos calculado. Pero, ¿qué pasa? Nosotros tenemos, como les mostré anteriormente, aguas con sales, medianamente salinas. Y tenemos que mantener un balance salino. Si nosotros no mantenemos ese balance salino, se acumulan las sales en el perfil de suelo, en la zona de las raíces, y el rendimiento disminuye. Entonces, para mantener alto rendimiento, tenemos que considerar prácticamente, en este caso, con la conductividad que nosotros tenemos, entre un 15 a un 20% de requerimiento de lixiviación para mantener el balance salino y tener rendimientos elevados. La cebolla es un cultivo que es medianamente sensible, digamos, a la salinidad. O sea, a partir de los 2.500, 3.000 micromos en el suelo ya empieza a haber una disminución de rendimiento. La aplicación de fertilizantes líquidos se puede hacer de distintas maneras, también en sistemas que no sean presurizados. Acá tenemos un ejemplo de la aplicación de un fertilizante líquido por surco. Este era un ensayo en el cual teníamos varios de estos recipientes con fertilizantes de distintos tipos, Sol One, Sol Mix, Sol Plus, que los aplicábamos en unas parcelitas de 3 surcos y 100 metros de largo. Y el riego era con pendiente. La aplicación la hacíamos al principio cuando avanzaba el surco, y vimos que tuvimos bastante desuniformidad de la aplicación. En otras ocasiones otro colega hizo ensayos en los cuales él regaba primero, una vez que tenía todo humedecido, al final calculaba el tiempo que llegaba a la cola hasta el final, y ahí aplicaba el fertilizante, el riego con pendiente. Y con eso dice que tuvo mejor homogeneidad. Cuando se riegan sin pendiente, es mucho más fácil lograr una distribución un poco mejor, digamos, ya que no hay salida al pie, entonces se llegan al surco, pero los surcos tienen que estar sin pendiente. Acá nosotros tenemos una pendiente general de 0,3%. Entonces, siempre tenemos salida al pie, esto se engancha en otro cultivo, entonces así vamos regando cuadro por cuadro. Esto es una experimental del INTA de la consulta. Otras formas de riego que se están implementando y con bastante éxito es el riego por aspersión, ya sea fijo o móvil, como en este caso, el pivot central. Este cultivo era un cultivo de ajo en el cual se regaba en un suelo muy arenoso, y realmente hubo problemas en los meses de alto consumo, que son octubre, noviembre, en lo cual la frecuencia de riego no fue suficiente, y hubo un estrés hídrico, y los ajos no llegaron al tamaño adecuado. Por eso es muy importante tener equipos que puedan tener una frecuencia adecuada de acuerdo también al tipo de suelo, a la lámina aplicada y otros factores que hacen que estos sistemas funcionen mejor. Este sistema en realidad es si bien es caro instalarlo, pero es mucho más bajo para operar. Imagínense cuando se usa riego por superficie, con riego por goteo, hay que sacar las mangueras, poner las mangueras, se rompen, hay que renovarlas, es un costo mayor. Así que bueno, eso es más o menos todo lo que les quería comentar del cultivo hacia a las apuradas. Bueno, espero que le haya servido y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Víctor, muy interesante. Ya tenemos varias preguntas ahí para vos. Ahí al final de las disertaciones vamos a pasar a responderlas. Les Bueno, recuerdo muy a bien. todos que sigan mandando sus preguntas al chat o a la parte de preguntas y respuestas. Así al final de las disertaciones las respondemos. Muy bien. Bueno, ahora le doy la bienvenida a Ariel Rodríguez, que es nuestro otro disertante que tenemos. Ariel es investigador del INTA de Santiago del Estero, está en el área de hortalizas, y bueno, en el día de hoy también nos va a acompañar contándonos un poco el manejo y la realidad de la cebolla en esa zona. Ariel. Hola Ariel, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Comparto pantalla. Dale.
Bien, ahí estamos. Bueno, como la ingeniera me comentaba, yo soy Ariel Rodríguez, trabajo aquí en el INTA de Santiago del Estero, trabajo en el área de horticultura. Aquí hay dos cultivos importantes que se realizan en Santiago, que bueno, uno es la cebolla y el otro es el melón. En general las cucurbitáceas, mejor dicho, dentro de cucurbitáceas, bueno, lo que está el melón, bueno, y los zapallos. Pero bueno, ahora precisamente les voy a comentar un poquito cómo es la producción de cebolla en Santiago del Estero y algunas cosas que nosotros tenemos en cuenta de acuerdo a nuestros suelos y a nuestros climas. Como para introducirlos un poco en el lugar, bueno, ahí como pueden ver, Santiago del Estero, bueno, a Santiago del Estero los recorren dos ríos, el río Salado y el río Dulce, y eso nos da dos áreas de riego. Un área de riego abastecida por el río Salado, como pueden ver en la parte superior. Ahí la horticultura es incipiente, todavía no se ha desarrollado, básicamente por problemas en la calidad del agua. Tenemos aguas de conductividades eléctricas entre 2 a 4 decisiemens por metro, es decir, una alta conductividad eléctrica para la producción hortícola. Y después el área importante, que es la que se muestra en la figura, es el área de riego del río Dulce. Esta agua, bueno, es de buena calidad, andamos en conductividades eléctricas de 0,6 a 0,8 decisiemens por metro, así que es un agua de buena calidad. El sistema, como para que conozcan un poco, puede abastecer a 380.000 hectáreas, pero actualmente solamente se encuentran activas unas 90.000 hectáreas, de las cuales esas 90.000, 6.500 en promedio, se destinan a las hortalizas y de ellas 3.000 hectáreas a la cebolla. Es decir, que de acuerdo a la superficie, la cebolla es de las hortalizas más producidas en la zona. Rápidamente les muestro aquí los sistemas de producción que nosotros se realiza aquí en Santiago del Estero. Son tres: en plano, siembra en surco y por goteo. La siembra es siembra directa. Se utiliza, si bien la cebolla son de ciclo largo, nosotros utilizamos dentro del ciclo largo las de ciclo más corto, que son las conocidas como valencianitas. Aquí el sistema de producción que prevalece es en plano, aquí en la zona, alrededor del 80% de la superficie. ¿Cuál es el problema de este sistema? Es la distribución de los riegos, el aporte de agua. Nosotros aquí en Santiago del Estero tenemos turnados cada 20 a 30 días, por lo cual se dificulta el aporte de agua, sumado al sistema de producción que es en plano. Bueno, es una imagen en la cual podemos observar que son riegos. A ver, ¿cómo es la distribución? La siembra se realiza en marzo, la fecha de siembra es mediados de marzo hasta mediados de abril, con inicio de cosecha a partir del mes de septiembre. Luego del riego de presiembra, se realiza la siembra directa y aproximadamente a los 100 días se inicia nuevamente con los riegos, como están viendo en la imagen, con ese tipo de riego, con riego por inundación, en donde es un riego totalmente ineficiente, en donde hay un gran lavado de sales y asfixia radicular, por lo cual la planta se encuentra en un estrés y disminuye la productividad. Nosotros, ahí como pueden ver en la imagen, los rendimientos, por eso los rendimientos son muy bajos en el área de riego, en promedio, andan entre las 600 y 800 bolsas por hectárea. Entonces, nosotros para mejorar la competitividad, trabajamos fuertemente en tres pilares. La densidad de planta, que también va a estar en función de la variedad que utilicemos, siempre de ciclo corto, en el riego y en la fertilización, para incrementar los rendimientos. Nosotros simplemente incorporando, o sea, organizando y distribuyendo mejor el agua, es decir, por intermedio de riego por surco y con fertilización nitrogenada, y con una densidad de 350.000 plantas por hectárea, nosotros incrementamos los rendimientos en un 50 o un 60%. Como para que tengan conocimiento, nuestros suelos son un suelo intermedio, no son, se les llama franco, no son arcillosos ni arenosos, es decir, son suelos intermedios,
pobres en nitrógeno, pero ricos en lo que es fósforo, calcio, potasio y magnesio, que muchas veces no se encuentran disponibles debido a los elevados pH que tenemos. Tenemos pH entre 8 y 8,5, eso de suelo, y conductividades eléctricas que van desde 1,5 a 2, e inclusive suelos salinos con mayores conductividades eléctricas. Con respecto a la densidad de planta, bueno, nosotros lo que recomendamos para la zona son densidades que van desde las 350.000 plantas por hectárea a las 450.000 plantas por hectárea. Es decir, unas 14 a 18 plantas por metro lineal. Entonces, como le decía anteriormente, aquí ordenando un poco el riego, nosotros incrementamos los rendimientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, de acuerdo a por la textura de nuestros suelos, hay que tener en cuenta la distancia entre surcos, el largo de los surcos y el volumen de agua que incorporamos a los surcos, para que dentro del mismo lote no haya diferencias en la productividad, es decir, en el crecimiento de hojas, que nos van a dar diferencias en el tamaño del bulbo. Por eso en esta imagen, en la que están viendo, se dividió el lote en tres: en cabecera, por donde ingresa el agua, en la parte media y en la parte final o cola de lote. ¿Cómo se puede incorporar el riego? Que es por intermedio, abriendo la sequía directamente, o con sifones, o con riego con caudal discontinuo, es decir, con válvula, en donde nosotros podemos programar, hacer un tiempo de avance y un tiempo de mojado. Este es un trabajo de Montico que me parecía interesante mostrarle, en donde ellos evaluaron las bolsas comerciales por hectárea en los diferentes sectores que les mostraba anteriormente, en cabecera, en la parte media del lote y en la parte final, utilizando diferentes volúmenes de agua. Lo usaban con un sifón, con dos sifones, la introducción del agua, y con riego por pulso, que es el riego por caudal discontinuo. Como pueden ver, las bolsas comerciales por hectárea en cabecera no había diferencia. Pero con respecto, cuando se usaba un solo sifón, los sifones que usaban eran de 3/4, de 1,50 y de 3/4 del diámetro, hacia el fin, hacia la parte media y final del lote, había menor producción, o sea, menor bolsas comerciales por hectárea. Cuando se usaban dos sifones, cuando en vez de utilizar un sifón ocupaban dos sifones, se veía una diferencia recién al final, en la cola del lote. Y con riego por pulso o riego discontinuo, era mejor la distribución de la humedad a lo largo del surco, y por lo tanto no había diferencias en la producción a lo largo del surco. Entonces, es muy importante dimensionar la cantidad de agua que se incorpora a los surcos, lo cual va a estar en función de la textura del suelo, básicamente, que nos va a dar la velocidad de infiltración. Ellos hicieron, bueno, este es un corte transversal del suelo, en donde se puede ver cómo es la infiltración del agua en la cabecera, en la parte medio y en la parte final del lote, con un sifón, con dos sifones, ahí pueden ver cómo ha sido la distribución, y con riego por pulso, que es más homogéneo, y por lo tanto vamos a tener humedad a lo largo del surco parejo, como para que la planta pueda absorber. Esto también me parecía importante mostrarles. En general, un cultivo de cebolla tiene, en nuestra zona nosotros medimos entre 500 a 600 milímetros los requerimientos a lo largo de su ciclo. No es lo mismo aplicar todo eso en 4 riegos que ir fraccionándolo una misma lámina de agua. En este caso, por ejemplo, ahí la humedad, no sé si alcanzan a ver aquí arriba, la humedad aprovechable antes del siguiente riego era de un 0%, cuando dividíamos a la lámina de agua aplicada en cuatro riegos. Es decir, que cuando llegaba el próximo riego, la planta no tenía humedad como para aprovechar.
Cuando fraccionábamos esa misma lámina de agua en una mayor cantidad de riego, la humedad aprovechable antes del siguiente riego era de un 40%, es decir, la planta ya tenía disponible humedad como para trabajar y no entrar en un estrés hídrico. Y a su vez, la misma lámina, cuando se la fracciona, cuando es mayor la frecuencia de riego, se incrementa la humedad aprovechable antes del próximo riego. Entonces la planta se encuentra absorbiendo agua suficiente como para seguir trabajando y eficientizar el uso del recurso y la tasa fotosintética. Y ahí pueden ver cómo se comporta el rendimiento. Esa es la humedad cuando la planta tenía humedad aprovechable del 0% antes del riego y cuando tenía un 80% de humedad aprovechable antes del siguiente riego. Se incrementó el rendimiento un 40%. Por eso es muy importante no solamente el volumen que se incorpora, sino también la frecuencia de los riegos. Esto también, el tema de la resistencia del suelo a la penetración de las raíces. Nosotros hicimos evaluaciones en diferentes campos de acuerdo a la historia de cada lote, o sea, el antecesor. Por ejemplo, las bayas azules era un cultivo que venía de un lote de maíz, y el verde y las bayas verdes era de un monocultivo, es decir, siempre se hacía cebolla en esos lotes. Y nosotros evaluamos la resistencia del suelo y veíamos la diferencia, es decir, evaluamos la resistencia del suelo hasta los 40 centímetros, que es donde mayor desarrollo de raíces de la cebolla se produce. Y nosotros evaluamos, y hay muchos autores, en donde veían que a partir de los 2 megapascales se veía afectado el desarrollo radicular. Y eso es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros, en función de eso, además de la cantidad de agua que aplicamos en función de lo que requiere el cultivo, también tenemos que tener en cuenta el intervalo de riego en función de la resistencia del suelo. ¿Para qué? Para que no afectemos el desarrollo de las raíces, que en definitiva también es importante para la captación de agua, captación de agua y de nutrientes para un buen desarrollo de hoja, lo cual no va a incidir en la producción del cultivo. Entonces es muy importante la resistencia que produce el suelo al desarrollo de las raíces, lo cual nos va a determinar la frecuencia de riego. En conclusión, en función de estos trabajos, nosotros hicimos varias experiencias en el INTA de aquí de Santiago del Estero. En función de la textura, ahí tienen 2 imágenes. Una es de 1,60, la distancia entre surco de 1,60 y la distancia entre surco de 0,80. La de 1,60, debido a la textura de nuestros suelos, en la parte central o las líneas centrales recibían menos aporte de humedad, por lo cual teníamos una gran diferencia en el tamaño de planta. Por lo cual lo adecuado es utilizar para nuestros suelos un suelo franco arenoso, distancias entre surco de 0,80 y distancia, el largo del bordo entre 60 a 80 metros. La cantidad de sifones, nosotros los sifones que utilizamos para incorporar ese caudal con unos 10 centímetros de la lámina, usamos sifones de 1,50 m, de 1 pulgada de diámetro, y con una pendiente muy suave del suelo. Esto nos aportaba, 2 sifones. Cada sifón nos aportaba aproximadamente 0,5 litros por segundo. Y el intervalo de riego que nosotros hemos determinado aquí, que también nos hemos ajustado en función al turnado de nuestro sistema, fue a los 20 días. Cada 20 días es adecuado regar. Esto, como pueden ver, las curvas estas que les estoy mostrando, es la fluorescencia, es la eficiencia fotoquímica del fotosistema 2, que eso nos determina si la planta se encuentra estresada o no.
en función de la frecuencia de riego que nosotros le dábamos. Tendríamos que decir, por ejemplo, ahí pueden ver que el que mejor se ha comportado es cada 20 días, el que seguía era cada 30 días y la curva de abajo cada 10 días. Es decir, que la planta cada 10 días se encontraba más estresada, o sea, con riego cada 10 días se encontraba más estresada que con riego cada 30 días. ¿Y por qué eso? Porque cada 10 días, debido a nuestra textura del suelo, a los grandes volúmenes de agua que se aplicaba, hay una gran lixiviación de nitrógeno, por lo cual medíamos y obteníamos menor contenido de clorofila en hoja, y eso nos llevaba a tener una menor eficiencia. No solamente menor contenido de clorofila, sino también proteínas, como por ejemplo la rubico, que es una de las principales proteínas de la fotosíntesis. Entonces, con una frecuencia de cada 10 días, nosotros veíamos afectado la eficiencia fotoquímica. Y cada 30 días nos pasaba lo que le mostraba anteriormente. Cada 30 días, el introdo cada 30 días, cuando íbamos a dar al próximo riego, la planta ya venía con un cierto estrés. ¿Por qué? Porque tenía baja humedad aprovechable. Entonces, es lo adecuado. El intervalo de riego para que la tasa fotosintética y la planta no entre en un estrés, lo adecuado es cada 20 días. Con respecto a la fertilización nitrogenada, bueno, ahí pueden ver, este es un ensayo también realizado aquí en el INTA Ana María. Ahí pueden ver la diferencia simplemente con la incorporación de nitrógeno. Les vuelvo a repetir, nuestros suelos pobres en nitrógeno y ricos en lo que es fósforo, potasio, calcio y magnesio. Simplemente con fertilización nitrogenada nosotros vemos una importante diferencia en el contenido de clorofila en hoja. Y ahí pueden ver cómo el tamaño de un testigo versus a uno con fertilización nitrogenada. Se incrementa tanto el tamaño de hoja como el número de hojas, que en definitiva nos va a dar un mayor tamaño de bulbo. Pasamos de 700 bolsas por hectárea a 1200 bolsas por hectárea. Bueno, ¿cómo lo distribuimos al nitrógeno? Aquí pueden ver en la cebolla, para la producción de bulbo tenemos 3 estados fenológicos que tenemos que tener en cuenta: desarrollo de hoja, bulbificación y maduración. Nosotros a la fuente nitrogenada la fraccionamos en 4, es decir, hacemos un abono de fondo y la otra la repartimos en 3 durante el desarrollo de hoja hasta bulbificación, es decir, aplicamos un 30% de nitrógeno como abono del fondo. A los 30 días aplicamos aproximadamente el 20% restante, a los 60 días el 30%, y en inicio de bulbificación, que es aproximadamente a los 90, 100 días, aplicamos otros 20%, es decir, el 100% de nitrógeno lo repartimos en 4. A la fuente de fósforo lo aplicamos el 100% al momento de la siembra, como de base, abonado de fondo, y al potasio no aplicamos fuente de potasio, pero sí complementamos todo este manejo con fertilizantes foliares, donde tenemos en cuenta también la incorporación de micronutrientes, no solamente los macros, sino también los micronutrientes. Pero a partir de bulbificación colocamos también fertilizantes ricos en potasio. Siempre es importante, nosotros tenemos una gran variedad de suelos, y siempre es importante para determinar y para hacer algún tipo de cálculo en cuanto a los requerimientos del cultivo, tenemos que hacer análisis tanto de suelo, de macro y micronutrientes. Los micronutrientes, como les decía, también es importante. Nosotros observamos respuestas importantes. Este es un trabajo de Gómez y nosotros lo replicamos en riego por goteo, en donde, además de incorporar el nitrógeno, fósforo y potasio, en función de los requerimientos del cultivo, se observaba que con la incorporación de un elemento, en este caso de magnesio, luego de magnesio, manganeso y zinc, se iba incrementando los rendimientos hasta lograr los máximos rendimientos con nitrógeno, fósforo, potasio, incorporando a su vez magnesio, boro, manganeso y zinc.
Es decir, que, ¿qué es lo que quiero reflejar con esto? Que es importante hacer una fertilización balanceada. Esto, bueno, esto como para resumir, cada compuesto mejora la eficiencia fotoquímica y la tasa fotosintética de cultivo. Eso es lo que nosotros tendríamos que tratar de hacer, que la planta trabaje con la mayor eficiencia posible. Entonces, con la aplicación balanceada de todos estos elementos, nosotros, por un lado, estamos mejorando el contenido de clorofila, es decir, la captación de luz, y de esa manera mejoramos la tasa fotosintética. Como les decía también, con la incorporación de fuentes nitrogenadas, mejoramos la tasa de síntesis de la proteína, básicamente, bueno, del rubisco, que es una de las principales enzimas de la tasa de la fotosíntesis, y también la regulación estomática, como pueden ver abajo, la regulación estomática con la aplicación, en este caso, de potasio, lo cual mejora el intercambio de gases y siempre tendiendo a mejorar la eficiencia fotoquímica. Y abajo, en la parte derecha, en la parte de abajo, mejoramos la translocación con la aplicación de micronutrientes, fundamentalmente con boro y manganeso, que estos productos mejoran la translocación de los elementos desde las hojas hacia el bulbo. Muchas veces cuando la translocación es baja, hay acumulación de fotoasimilados en hoja y eso produce cierre de estoma. Producir cierre de estoma se disminuye la eficiencia fotoquímica del cultivo, es decir, la tasa, en definitiva, la tasa fotosintética del cultivo. Bueno, en definitiva, nosotros tenemos que tratar que la planta nunca entre en estrés. En nuestra zona, el frío es importante, las bajas temperaturas es importante, afecta de manera importante al cultivo, produciendo cierre de estomas y, por lo tanto, menor intercambio de gases, y eso es lo que produce una menor productividad de la planta. También la alternancia de humedad, debido básicamente a los turnados, como les decía anteriormente, y a la concentración de sales. Es decir, nosotros siempre tenemos que tratar que la planta no entre en estrés para que no se vea afectado la producción de hoja y que nos va a llevar a un menor tamaño del bulbo. Y quería mostrarles, bueno, este trabajito de Coca, en donde este es el desarrollo de hojas, básicamente. Ahí pueden ver la curva sin un efecto salino, en donde tiene un buen desarrollo de hoja. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros incrementamos la salinidad a 3 decisiemens por metro, ustedes pueden ver que baja un 40% el desarrollo de hoja. Cuando incrementamos 6 decisiemens por metro, un 60%, y cuando pasamos a 9 decisiemens, un 70%. Esto les quería mostrar, ¿por qué? Porque al afectarse el desarrollo de hoja, se afecta el peso del bulbo, que es el órgano comercial. Ahí podemos ver, cuando pasamos a 3 baja un 30%, cuando pasa a 6 disminuye un 60%, y cuando pasa a 9 decisiemens un 80%. En definitiva, nosotros tenemos que evitar que la planta entre en estrés, que disminuya el crecimiento de las hojas. ¿Por qué? Porque nos va a traducir en un menor tamaño de bulbo. Y bueno, y como para terminar, bueno, quería mostrarles bueno, algunos métodos como para medir la fertilidad en planta, que el ingeniero Lipinski también lo comentó. En el caso de la fertilidad en planta, nosotros, bueno, aquí en la zona estamos recomendando el uso de medidores de clorofila y medidores de nitrato como para hacer un seguimiento de la nutrición de la planta. Nosotros tenemos valores de referencias de la zona y protocolizado en qué hoja medir, como para que tengamos una idea de cómo está el cultivo desde el punto de vista de la nutrición. Después, en cuanto a la fertilidad en suelo, bueno, hay una amplia variedad de instrumental. Algunos de ellos que nosotros recomendamos es, por ejemplo, el de abajo, el estrato saturado, en donde nosotros colocamos en un
en un vasito de rollo de foto, colocamos 8 gramos de suelo, 20 centímetros de agua, lo agitamos enérgicamente y en el agua sobrenadante con un medidor, con un pHímetro y un conductivímetro de mano, podemos medir dos valores básicamente, que es bueno, la conductividad eléctrica y el pH. Esto más que nada es para el riego por goteo, pero nos puede ayudar también en un riego por surco para ver cómo es la concentración de sales y el pH en el suelo. Son mediciones rápidas. Y en la parte central hay un extractor de solución. Esto también se utiliza en riego por goteo, pero también lo podemos utilizar en riego por surco, en donde, bueno, tiene una cavidad porosa, no sé si se alcanza a ver bien la imagen, pero es una cavidad porosa en donde colocamos a la altura del sistema radicular de las plantas y por succión se genera un vacío en donde ingresa la solución del suelo y eso nosotros lo podemos extraer y hacer los análisis de pH, podemos llevar al laboratorio o podemos hacer análisis rápido, podemos analizar conductividad eléctrica, pH, pero no solamente eso, sino también hacer otro tipo de mediciones, como por ejemplo macro y micronutrientes. Y más a la derecha, el último aparato, bueno, son aparatos más específicos y de mayor valor, pero bueno, no solamente pueden medir la humedad y la conductividad eléctrica, sino también otras variables, como por ejemplo la temperatura del suelo. Y bueno, y para el monitoreo de humedad, bueno, el tensiómetro, que todos lo conocen, y hay otros instrumentales ahora para medir la humedad del suelo, que son más específicos por medio de sistemas en donde nos permiten diariamente y por hora ver cómo es la evolución de la humedad del suelo y decidir y determinar el momento de riego. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ariel. Ya también tenemos preguntas para vos, así que ahora yo voy a hacer un breve cierre de esta parte de disertaciones y ahí pasamos a las preguntas. Ahí voy a empezar a compartir. Ahí estamos. Bueno, un poco contarles cuál es el concepto que manejamos desde Stoller. Como Stoller creemos en que para lograr un desempeño excelente de la planta y que exprese su mayor potencial, tenemos que trabajar sobre 3 pilares. A este concepto lo llamamos SIS, por las iniciales de Soluciones Integrales Stoller, que está principalmente pensado en buscar soluciones integrales basándonos en conocimiento técnico, en fundamentar cada una de las aplicaciones, entender por qué la estamos haciendo, qué componente de rendimiento estamos modificando, y todo eso comprobando los resultados en el campo. En el caso de cebolla, esta sería nuestra propuesta de valor. Nosotros estamos promoviendo el uso de Stimulate en siembra o trasplante al inicio del cultivo, posteriormente en la parte de desarrollo vegetativo, en las 3 hojas, recomendamos Stimulate con Starter. Ya les voy a ir contando un poco de qué se trata cada uno de estos productos. En 5 hojas verdaderas, recomendamos la aplicación de Stimulate con Nitroplus 18, y posteriormente, 30 días antes de cosecha, nuestra recomendación es el uso de Nitrate Balancer y Harvest More 5545. Ahora les voy a ir contando un poquito qué es cada uno de estos productos y cuál es la justificación de su aplicación. Bueno, Stimulate es una mezcla de las 3 hormonas más importantes de las plantas, citoquininas, gibrelinas y auxinas, en una proporción que es muy beneficiosa para las aplicaciones. Lo recomendamos tanto en aplicaciones en semilla, a 250 centímetros cúbicos cada 100 kilos, y en aplicaciones foliares, 300 centímetros cúbicos por hectárea. Como les mostré, aplicación en semilla al inicio del cultivo, y 2 aplicaciones foliares durante la parte de crecimiento vegetativo.
Estas 3 hormonas, como les contaba, están todo el tiempo presentes en la planta en distintas proporciones, y lo que hacen es traccionar la fisiología de la planta. Entonces, en semilla, y es muy importante toda la parte de giberelina para un buen arraigo, un buen comienzo, un buen desarrollo radicular, y en la parte foliar es mantener esta planta equilibrada, balanceada, y que esté produciendo muy activamente fotoasimilados para después traslocar. Esta es una fotito que está comparando testigo versus tratado, testigo aquí a la izquierda, tratado a la derecha, y como les contaba, lo que se busca con esta aplicación de Stimulate es mayor uniformidad en la emergencia, lo vemos en la foto, mayor desarrollo radicular, favorecer el desarrollo vegetativo de la planta, se ve la planta más verde, más activa, con una buena estructura, y todo eso va a redundar en una mayor eficiencia en la absorción del agua, de los nutrientes y captación de exploración en el suelo. El otro producto que teníamos como propuesta es a las 3 hojas verdaderas Starter, una dosis de 3 litros por hectárea. Starter es un fertilizante líquido quelatado que contiene zinc, cobre, boro, manganeso y azufre. La importancia de que sea quelatado y de importancia de estos elementos está dado porque, bueno, el quelato es una molécula orgánica con configuración de anillo, que aquí lo ven en este gráfico, que lo que hace es ligarse los metales catiónicos, en este caso simbolizado con estos circulitos, y lo que va a hacer es anular las cargas eléctricas para que quede protegido de reacciones químicas, y por lo tanto va a quedar más disponible para la planta. Entonces acá lo vemos que está sobre la cutícula, y va a ir entrando, favoreciendo el ingreso a la planta de una manera más eficiente y estando más activo llegando más rápidamente a los sitios de acción. ¿Cuál es la diferencia de estos nutrientes con respecto a otras formulaciones salinas que se encuentran en el mercado? Principalmente es esto de la carga, ¿no? De la forma iónica. En un comportamiento de sal sobre una superficie foliar, como acá vemos en este gráfico, vamos a ver todos los iones con carga que se van a quedar retenidos en la cutícula, entonces la eficiencia de la absorción es mucho menor en una sal, el movimiento libre dentro de la planta también es más limitado, y por lo tanto por eso recomendamos estas aplicaciones de quelatos, porque conocemos que va a aumentar la movilidad del nutriente dentro de la planta, la absorción va a ser mayor, y aparte la estabilidad en el caldo, así como no reacciona dentro de la planta, también va a ser muy estable en la preparación del caldo cuando lo aplicamos con otros productos que pueden ser insecticidas, fungicidas, etc. La otra propuesta que teníamos en 5 hojas verdaderas es NitroPlus 18. NitroPlus 18 lo recomendamos en una dosis de 5 litros por hectárea. Es un fertilizante líquido también que contiene calcio y contiene nitrógeno. En la forma de nitrógeno que se encuentra es el nitrógeno amínico. La diferencia entre este nitrógeno con otras fuentes nitrogenadas es que el nitrógeno amínico, si lo vemos acá en esta ruta metabólica, se encuentra acá, acá está pintado ya dentro en violeta. Las otras formas nitrogenadas lo que hacen es la planta necesita gastar mucha energía para ir transformando las formas nitrogenadas en las que se aplica el nitrógeno, para transformarlos en nitrógeno amínico, que es el que realmente necesita para la síntesis de aminoácidos, vitaminas, enzimas, etc. Con la aplicación de NitroPlus 18 lo que estamos haciendo es aplicar directamente el nitrógeno amínico, entonces queda más rápidamente disponible para la planta, y lo puede usar de manera más eficiente y sin gasto de energía. Y la aplicación del final del ciclo que estamos recomendando justamente para promover el llenado del bulbo, algo que Ariel lo mencionó en su charla, es justamente la aplicación de Nitrate Balancer junto con Harvest-More 5545, que tiene boro, molibdeno, y Harvest-More tiene una buena proporción de potasio,
En este caso, Nitrate Balancer, la dosis son 5 litros por hectárea, la idea es aplicarlo 30 días antes de cosecha, y justamente es esto, facilitar el transporte de los fotoasimilados desde las hojas hacia los órganos de reserva, que en este caso en la cebolla va a ser el bulbo. Entonces, toda esta estructura vegetativa equilibrada y balanceada que creamos con las aplicaciones de semilla y vegetativas, en este momento, ya más cerca de la cosecha, lo que necesitamos es que trasloque todo, que se mueva todos esos fotoasimilados hacia el bulbo, para que se llene el bulbo, va a estimular el llenado en esa fase final del ciclo, lo que va a redundar en mayor calibre y mejores rendimientos. Bueno, este es Harvest More 5545, lo que les contaba, tiene una buena proporción de potasio activa todas las enzimas que participan en este proceso de translocación, por eso es muy importante en este momento. Entonces, la dosis foliar de esto son 5 kilos por hectárea, son 30 días antes de cosecha. Este es un poco más o menos el plan. Entonces, un buen inicio de cultivo con un tratamiento de semilla, 2 aplicaciones en la parte vegetativa con la idea de formar la estructura, crear una buena área foliar, que después lo vamos a promover su translocación con las aplicaciones 30 días antes de cosecha, para que todo esto que tiene la hoja baje al bulbo y termine en rendimientos. Un poco de resultados. Este es un ensayo que hicimos en la zona de Pedro Luro, en el sur de la provincia de Buenos Aires. La variedad es grano de oro. Bueno, se realizó el programa este que les estoy contando, la propuesta que tenemos, esto fue el año pasado, se cosechó el 12 de febrero. Y bueno, acá tenemos la diferencia de rendimiento: en verde el testigo, en azul el tratado. Vemos que el tratamiento provocó un aumento de 9.209 kilos por hectárea, lo que significa un 13%, como para ver un poco más de datos de este ensayo, que es uno de varios que hemos hecho. Esto es como para mostrar un ejemplo. El aumento en el peso de bulbo, y también es interesante acá el aumento en el romaneo de la diferencia de calibre que obtuvimos en los resultados. Entonces vemos que en la barra azul es el tratamiento de Stoller, nos movimos de la categoría 3 a la categoría 4, el aumento de calibre en esta categoría con respecto al testigo es significativo, también hay aumento en la categoría mayor a 90, y bueno, y esto es importante porque lo que nos está diciendo es que está aumentando en peso, también está aumentando en diámetro, están obteniendo mejores calibres, que redunda, por supuesto, en mejores rentabilidad. Esta es una foto como para mostrar un poco testigo y tratado, cómo eran las muestras de este ensayo que se fueron tomando para hacer las mediciones y llegar a las conclusiones. Y bueno, acá lo que quisimos mostrar un poco es cuál es el costo de este tratamiento y si realmente se paga todo este retorno que nos da la inversión. Entonces, expresado en bolsas, decimos que el costo del tratamiento, conocemos que hay, según la temporada y el momento de la venta, tenemos baja rentabilidad o alta rentabilidad. Digamos, el negocio de la cebolla, para los que están muy involucrados saben que es así. Pusimos como 2 escenarios posibles: baja rentabilidad y alta rentabilidad. Entonces el costo del tratamiento va a ser diferente expresado en bolsas según sea el escenario. Esta diferencia de rendimiento que obtuvimos, digamos, ese incremento expresado en bolsas, son 460 bolsas más de rendimiento utilizando el programa de Stoller, lo que nos da una ganancia de 342 bolsas en un escenario de baja rentabilidad y 413 en un escenario de alta rentabilidad. Esto nos indica que no solamente ese aumento de rendimiento está pagando el tratamiento, sino que la ganancia que se obtiene es 4 a 10 veces mayor a cada peso invertido en el programa. Así que bueno, con esto concluyo, y ahora sí vamos a ir pasando a la fase de preguntas. Los invito a Ariel y a Víctor a sumarse al panel de preguntas.
Bueno, acá, Víctor, nos llegaron varias preguntas asociadas a, un poco Ariel lo contaba, pero por ahí también está bueno dar tu visión en la zona de Cuyo, a los momentos claves para recomendar las aplicaciones, sobre todo de los macronutrientes. Bien. Como dije, una primera aplicación sería en el momento de armado de las camas para el trasplante. Acuérdense que nosotros hacemos por trasplante. Hacemos primero un almácigo en el cual nosotros fertilizamos el almácigo con nitrógeno 1846.0, o sea que es y también le ponemos una base de guano también. Así que ya vienen bien nutridas desde el almácigo. Y luego se trasplantan y ya en el suelo preparado con el 1846.0 por debajo de la línea. O si no, a veces, si no se forma, a los 15 días se puede aplicar, pero ya es más complicado. Mejor hacerlo cuando se va armando las camas, ir enterrando el fertilizante en línea por debajo donde van a ir las plantitas. Eso se aplica más o menos, como decía, entre 150 a 250 kilos de 1846.0. Con eso ya estamos aplicando prácticamente, si estamos aplicando 150 kilos, estamos en prácticamente 20 kilos de nitrógeno aproximadamente. Luego, a los 30 días o 20 días siguientes se puede hacer una aplicación de urea o cualquier otro fertilizante nitrogenado que tengamos. Generalmente no conviene hacerlo al voleo porque hay ensayos, hemos hecho nosotros, y hay ensayos en otras zonas donde hay muchas pérdidas, sobre todo si es urea aplicada al voleo, lo que queda sobre la cama no se aprovecha, salvo que haya una lluvia, y aparte se pierde mucho por volatilización. Es la parte menos eficiente. Entonces lo que hacemos es aplicarlo en el surco, y se hace con una pequeña, no tengo ahora las fotos, pero bueno, con una pequeña labor se va enterrando dentro del surco, arrimándolo hacia los costados donde están las plantitas. Es una labor muy superficial, porque las raíces de la cebolla son superficiales y tratamos de romper lo menos posible. Y luego, a los 30 días, se hace una nueva, 30 días o 25 días, se hace otra nueva aplicación, terminando generalmente mediados a fines de octubre. Cosa de que ya la planta está en estado de 5, 6 o 7 hojas, dependiendo de las variedades. Y a partir de ahí ya no fertilizamos más, en este caso con los macronutrientes. Buenísimo. Ariel, acá una pregunta para vos. Nos preguntan por este ensayo en el que mostraste cómo la importancia de aplicar los micronutrientes va aumentando el rendimiento con respecto al testigo. Aparte del rendimiento ¿cuáles fueron tus observaciones en cuanto a calidad? El micrófono. Micrófono. Perdón. Bien. No, sí, en cuanto a la calidad se incrementa de forma importante. Nosotros lo que hicimos también en ese ensayo, bueno, o lo que se hace en todos los ensayos, es el tema de la materia seca. Nuestras cebollas en general son de menor calidad de las que se produce en el sur. Entonces nosotros con la incorporación de los micronutrientes, al eficientizar el tema de la tasa fotosintética y la distribución de fotoasimilados hacia el bulbo, nosotros mejorábamos la materia seca, que en definitiva es lo que le da la calidad al bulbo en post cosecha, luego de la cosecha. Entonces nosotros hacíamos evaluaciones luego de ser cosechado, y bueno, y observábamos eso, además de la ganancia de materia, de una mayor ganancia de materia seca, calidad en el guardado, diríamos, en el almacenamiento. Bárbara, buenísimo. Acá hay algunas preguntas relacionadas a tratamientos previo al trasplante. Nosotros para eso también recomendamos la aplicación de Stimulate, sobre todo para lograr un mejor arranque o un buen enraizamiento. De hecho tenemos mucha información de eso, después se lo podemos compartir. Así que bueno, estamos un poco ya en el tiempo, nos quedan un montón de preguntas para hacer. Lo que les propongo es, las tenemos acá las preguntas,
Vamos a hacer un documento para irlas respondiendo y después las pasamos a todos los presentes, así no nos quedamos sin conocer las respuestas de sus inquietudes. Así que bueno, les agradezco, Víctor, Ariel, les agradezco un montón el haberse sumado, haber participado. Fue muy productiva, creo, esta mañana para todos. Agradezco también a todos los presentes por haber participado a esta jornada. Como les decía, en el transcurso del día van a recibir la grabación de esta capacitación, y también material relacionado a los productos y material relacionado a las preguntas que quedaron pendientes. Les agradezco un montón, buen día para todos y nos vemos en la próxima edición. Muy bien, nos vemos. Hasta luego.